¿Puede lo que está completamente muerto volver a vivir? ¿Puede una nación sin alma levantarse otra vez? ¿Puede la esperanza resucitar cuando solo queda polvo? Esta no es solo una historia antigua. Es una visión, un llamado, y tal vez un espejo profético para nuestros días. Jerusalén había caído. El templo ardía. Los cantos se apagaron. La ciudad santa yacía bajo cenizas y silencio. El pueblo fue dispersado. La gloria se había ido. Y Ezequiel, el profeta del exilio, el mismo que había visto el fuego, las ruedas y la gloria de Dios moverse, ahora estaba solo. En Babilonia. Sin templo. Sin rey. Sin altar. Pero Dios aún no había terminado. Porque Dios nunca calla para siempre. Y a los que aún escuchan en el exilio, les muestra lo eterno. Un día, la mano del Señor vino sobre él. No lo llevó a un monte santo, ni a una visión del cielo. Lo llevó a lo más bajo, a lo más seco, a lo más muerto. Un valle lleno de huesos. Miles de ellos, desconectados, sin orden, sin nombre, secos, reblanquecidos por el sol y los siglos. Era como si la muerte hubiera escrito su última palabra. La mano de Jehová vino sobre mí, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37, 1. Y Dios le dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? ¿Cómo responder cuando todo lo que ves es pérdida? Ezequiel no dio una respuesta humana. Solo dijo: Señor, tú lo sabes. Porque lo que es imposible para el hombre es la especialidad de Dios. Entonces vino la orden: profetiza, profetiza sobre estos huesos. Declárales vida, aunque no escuchen, aunque no respiren, aunque estén quebrados. Y Ezequiel obedeció. Comenzó a hablar en medio del silencio, de la muerte, de la nada. Y entonces, un estruendo. Los huesos comenzaron a sonar, a vibrar, a moverse, a juntarse hueso con su hueso. Luego tendones, luego carne y piel. Un ejército entero, formado, pero aún no tenían vida. Dios habló de nuevo. Profetiza al Espíritu. Di, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y Ezequiel clamó, y el Espíritu vino, y la vida entró. Los cuerpos inhalaron, los ojos se abrieron, las piernas se afirmaron, los corazones comenzaron a latir. Un ejército se puso de pie. Donde solo había ruina, ahora había vida. Donde solo había polvo, ahora había propósito. Donde solo había muerte, ahora había destino. Y Dios explicó: estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se secaron nuestros huesos, pereció nuestra esperanza. Pero yo abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras tumbas. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Esta visión era más que una alegoría. Era una promesa, una restauración, una resurrección espiritual, y también literal. Porque aunque Israel fue dispersado, olvidado, pisoteado, Dios no se olvidó. Dios no es solo el juez, es también el pastor. Y por eso, siglos después, Yeshua dijo: no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Aquellas ovejas estaban en el valle. Habían perdido su identidad, su pacto, su camino. Pero el pastor vino a traerlas de regreso. Y Ezequiel vio la señal de eso mucho antes. El apóstol Pablo también habló de esta promesa en un nivel aún más profundo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4:14. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El valle de los huesos secos no solo representa a Israel, representa también a todos los que han muerto en la fe, a todos los que esperan la promesa de la resurrección, a todos los que fueron dispersados, olvidados, quebrados.
pero que aún pueden escuchar la voz del Espíritu. El mismo Espíritu que sopló sobre ese valle es el que soplará de nuevo. Y un día, cuando la trompeta suene, los sepulcros se abrirán, los huesos se levantarán, y un ejército glorioso, vestido de incorruptibilidad, responderá al llamado eterno. Porque lo que Dios hizo en visión con Ezequiel es solo un eco de lo que hará en realidad con toda su creación. Profetiza, hijo de hombre, porque aún hoy hay huesos que escuchan, hay vidas que pueden ser restauradas, hay promesas que aún están vivas, y hay un Dios que no ha terminado. El valle ya no era silencio. Donde una vez hubo huesos quebrados, ahora había vida. Pero esa vida no era el final de la visión. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque Dios no solo le mostró a Ezequiel la restauración de Israel como una nación viva. Le reveló un misterio eterno. La conexión entre su pueblo disperso, la resurrección y el fin de los tiempos. Después de que el ejército se levantó, Dios no cayó. La visión siguió. Y entonces le dijo a Ezequiel: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, punto. 2 palos, 2 casas, un solo pueblo dividido desde los días de Salomón, Judá y Efraín, el sur y el norte, la casa de Judá y la casa de Israel. Y Dios dijo: Únelos en tu mano, y serán uno solo. Aquí está el misterio. Dios no solo iba a levantar huesos, iba a reunir lo que fue dividido. Iba a restaurar una nación no solo en cuerpo, sino en identidad. Una sola casa, un solo rey, un solo espíritu. Esta profecía trasciende el tiempo, porque desde hace siglos, las tribus del norte, Efraín, Manasés, Dan, desaparecieron entre las naciones. Se mezclaron, perdieron su idioma, su cultura, su Dios. Pero Dios las sigue llamando, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quién fue enviado a buscarlas? Yeshua, el Mesías. Él lo dijo claramente: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Eso no fue una figura de lenguaje. Fue una misión profética. Porque él sabía lo que Ezequiel había visto. Sabía que los huesos que se levantaban también necesitaban ser reunidos. Y no solo eso. Dios dijo: Haré con ellos un pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Un pacto eterno. No uno basado en el templo de piedra, sino en un nuevo templo, un santuario vivo. Y eso nos lleva a algo más grande aún. El Mesías no solo vino a restaurar, vendrá a reinar. Pablo lo entendió cuando escribió en Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque aún hay un remanente, y llegará el día en que todo Israel será salvo. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Justo antes del regreso del Rey. Porque así como los huesos se levantaron en la visión, así también se levantarán en la realidad. Cuando suene la trompeta, Pablo dijo: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 15, 51-52. El Valle de Huesos Secos no es solo una historia de resurrección pasada. Es un anuncio profético de una resurrección futura. De los muertos en Cristo. De los justos de Israel. De los que esperan al Mesías. Hoy, en el siglo XXI, estamos viendo señales. Israel fue restaurado como nación en 1948. El hebreo volvió a sonar. Los exiliados están regresando de todas partes del mundo. Las tribus se están despertando. Ezequiel lo vio en visión. Nosotros lo estamos viendo en vivo. Pero hay más. En Ezequiel 38 y 39, justo después del valle, aparece otra visión. La guerra de Gog y Magog. Una coalición de naciones que vendrá contra el pueblo de Dios.
y que será destruida sobrenaturalmente. ¿Por qué está allí? Porque la restauración siempre precede al conflicto final. Porque antes de que venga el reino, el mundo entero se levantará contra el plan de Dios, pero no prevalecerán. Porque el mismo espíritu que levantó a esos huesos volverá a soplar, y el Mesías vendrá en gloria, con voz de mando y ángeles con él. Y entonces, no habrá más exilio, no habrá más dispersión, no habrá más división entre Judá y Efraín, no habrá más huesos secos, solo vida eterna. Ese es el poder de esta visión. No es solo restauración nacional, es resurrección escatológica, es identidad, es unidad, es destino. Y por eso es tan actual. Hoy, la Iglesia necesita entender que es parte de este plan. Porque si hemos sido injertados en el olivo, Romanos 11, entonces también seremos parte de la cosecha final. Y no podemos ignorar las raíces. El mismo espíritu que levantó a Yeshua de entre los muertos, el mismo que sopló sobre Ezequiel, es el que hoy está despertando a su pueblo por todo el mundo. La pregunta no es si Dios puede restaurar. La pregunta es, ¿queremos ser parte de lo que Él está restaurando? Porque hay muchos hoy que caminan como huesos secos, sin esperanza, sin propósito, sin identidad, sin fuego. Pero Dios todavía dice, profetiza, hijo de hombre, habla vida, sopla espíritu, declara que hay un remanente, que hay una promesa, que hay una resurrección por venir. Este mensaje no termina en el valle, termina en una ciudad celestial, una nueva Jerusalén, donde ya no habrá templo, porque el Cordero será su luz. Todo comenzó con un valle, un campo seco, una visión imposible, y terminará con el sonido de trompetas, con la venida del Rey, con huesos restaurados, vidas encendidas, y una multitud redimida que cantará: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.